La tradición de las fotos familiares siempre había sido un momento especial para nuestra familia. Cada año, durante las reuniones que organizábamos en casa de mis padres, todos esperábamos con ilusión ese instante en que nos agrupábamos frente a la cámara para capturar un recuerdo más que conservar. Era una oportunidad para que las generaciones se mezclaran, para que los rostros de los niños, jóvenes, adultos y ancianos se unieran enmarcados por una sonrisa, una mirada cómplice o un abrazo espontáneo. Hasta aquel día, nunca ninguno de nosotros había sentido que esa tradición fuera más que un simple ritual festivo, una pausa en la rutina para valorar la cercanía familiar. Sin embargo, esa vez la atmósfera tenía un tono diferente. Todo comenzó cuando llegamos al salón amplio y luminoso donde iba a tomarse la fotografía. Mi esposa y yo habíamos llegado temprano para ayudar a organizar a los más pequeños y acomodar a los mayores. Los niños corrían por el espacio, llenos de energía y expectativas, mientras los adultos charlaban en grupos reducidos, poniéndose al día con las novedades del año. A simple vista, todo parecía normal, solo la emoción propia de una reunión multitudinaria. Poco a poco, los huéspedes comenzaron a alistarse para la foto, y la conversación se fue calmando. Mi hijo, su esposa y nuestros nietos estaban cerca, y yo me disponía a ocupar mi lugar en el centro, al lado de ellos. La cámara ya estaba lista, el trípode firme y la luz artificial distribuida para lograr un encuadre perfecto. Estaba pensando en lo mucho que había cambiado la familia desde la primera fotografía que conocía, cuando de repente algo alteró mi concentración. Mi nuera se aproximó con paso firme, con una expresión difícil de leer, algo seria. Sin que nadie más pudiera reaccionar, era como si el tiempo se ralentizara por un instante justo antes del pequeño empujón que me retiró sutilmente hacia un lado del grupo. Fue un roce breve, un gesto casi imperceptible para otros, pero suficiente para cambiar la armonía del momento. La incomodidad atravesó mi cuerpo mientras trataba de entender el porqué de aquella acción. Aquel instante, que debía ser de unión, se convirtió en la primera señal clara de una tensión subyacente que ninguno de nosotros había querido enfrentar hasta ese momento. La cámara quedó capturando lo que parecía ser una normal foto de familia, pero para los que vimos ese gesto con atención, supimos que algo estaba mal. El silencio que se generó tras el empujón fue pesado, y los murmullos comenzaron a aumentar discretamente entre algunos familiares cercanos. Mientras me recolocaba con cuidado, tratando de no dar demasiada importancia a lo ocurrido para no empeorar la situación, observé furtivamente a mi nuera, quien evitaba mirarme directamente. Sus labios se apretaban y sus manos mostraban una leve rigidez, como si reprimiera una emoción intensa. Mi hijo, que había estado conversando con otros adultos, notó el cambio abrupto en la energía del grupo y dirigió su mirada hacia nosotros justo en ese preciso momento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la armonía familiar, que tanto habíamos cultivado durante años, estaba amenazada por pequeñas fracturas que ahora parecían salir a la superficie. La foto que estaba por tomarse no solo reflejaría las sonrisas superficiales, sino también, aunque oculto, un aviso de que debíamos prestar atención a lo que verdaderamente estaba pasando tras bastidores. Entonces, mientras todos buscaban su lugar, se escucharon risas de los niños, intentando mantener la inocencia y alegría del encuentro, pero a nuestro alrededor ya se sentía una tensión que nadie quiso verbalizar todavía. Era como si el gesto de esa pequeña acción fuera la chispa que podía encender debates, rencores y sentimientos guardados durante mucho tiempo entre algunos miembros de nuestra familia. En ese momento, yo permanecí tranquilo pero alerta. Sabía que detrás de aquella aparente normalidad algo estaba por desatarse, y la fotografía, que siempre había sido símbolo de unión, esta vez sería testigo de una historia mucho más compleja. Mientras mi hijo miraba y escuchaba atentamente, la cámara capturó el momento previo a la tormenta invisible que se acercaba. Aqui está o desenvolvimento detalhado do tópico 2 e o empujão de Lanuera com aproximadamente 6.000 caracteres. Number 2. El empujón de la nuera. El momento en que mi nuera me empujó hacia un lado durante la preparación para la foto familiar fue un gesto corto, casi imperceptible para quienes estaban distraídos, pero para mí y para quienes conocen las sutilezas de las relaciones familiares, fue un inquietante aviso de que algo estaba muy mal. Para comprender plenamente ese hecho,
es importante situarnos en el contexto en el que ocurrió. Nuestra familia siempre se había caracterizado por cierto nivel de cordialidad, aunque como en todo núcleo familiar, existían tensiones y diferencias que, aunque latentes, pocas veces afloraban en eventos tan públicos como una reunión para una foto. Mi nuera, sin embargo, ese día mostró un comportamiento distinto, distante y hasta hostil, algo que no era habitual. En el instante exacto en que ella me empujó, la sala estaba llena de gente que empezaba a tomar puestos para la toma de grupo. La cámara estaba lista, la iluminación perfecta, y ya todos esperábamos que la fotografía capturara la alegría y el cariño conjunto. Estaba colocando mi brazo para abrazar a uno de mis nietos, cuando sentí un ligero empuje en mi espalda que me desplazó suavemente hacia un costado. No fue un empujón violento, sino más bien un movimiento calculado, discretamente ejecutado con una mezcla de temple y firmeza. Fue suficiente para sacarme del centro y dejarme semi fuera del encuadre ideal, pero no lo suficiente para provocar una reacción inmediata o un escándalo inmediato. Sin embargo, para mí ese simple acto tenía un significado mucho más profundo. Al voltear rápidamente para ver a mi nuera, noté que evitaba el contacto visual. Su rostro estaba tenso, con una expresión que mezclaba molestia, frustración y algo que incluso podría llamarse desdén. No dudé en que aquel gesto no era espontáneo, sino planeado, y eso me llenó de confusión y tristeza. Sentí el frío de que ese pequeño empujón era el síntoma visible de una batalla oculta que ni yo, ni mi hijo, ni el resto de la familia habíamos enfrentado directamente hasta entonces. Ser desplazado de aquel lugar simbólico en la foto parecía un rechazo sutil, pero doloroso. La intención parecía clara: sacarme de la escena, reducir mi presencia, minimizar mi papel en ese espacio que antes sentía como mío tanto en la familia como en los momentos compartidos. La acción de mi nuera parecía decir: no te pertenezco aquí. ¿Pero por qué? Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido, en los momentos compartidos con ella y con mi hijo. ¿Cuándo había cambiado esa dinámica? ¿Dónde estaba esa línea invisible que no había detectado? Mientras me ajustaba y me movía para no arruinar esa foto, sentí un nudo en la garganta. Quería preguntar esa misma noche por qué me había tratado así, qué problema tenía conmigo, pero no lo hice. Preferí guardar silencio para no crear un conflicto delante de todos. Curiosamente, nadie más en ese momento reaccionó abiertamente. Algunos familiares me lanzaron miradas interrogativas, otros simplemente siguieron con sus preparativos para la foto. Pero yo sabía que, aunque silencioso, aquel empujón había quebrado una barrera. Al volver a ponerme en posición, pude notar que mi nuera se acercó más a su esposo, mi hijo, buscando de alguna manera refugio o apoyo. Pero en su rostro seguía viéndose una mezcla de nerviosismo y tensión. Claramente, ese gesto era solo el principio de algo que iría desarrollándose poco a poco en ese día, y seguramente también después. No fue un ataque directo ni una pelea dramática de esas que se ven en las películas, sino algo mucho más sutil y realista, un mensaje silencioso que proyectaba rechazo y distancia emocional. En ese instante comprendí que la relación con mi nuera necesitaba ser reevaluada, que había heridas profundas que quizás se habían originado tiempo atrás y que ahora estaban saliendo a la luz con este gesto. El empujón fue una pequeña acción pero con una gran carga simbólica. Más que el movimiento físico, me dolió la intención que sabía que había detrás: no quererme ahí, no querer mi presencia visible en la familia. Esa sensación atravesó mi cuerpo y me dejó helado por un instante, hasta que decidí respirar profundo y mantener la compostura. Pensé también en mi hijo, en cómo él iba a recibir la noticia o darse cuenta de lo que había pasado. ¿Se daría cuenta? ¿Confrontaría a mi nuera? Su presencia cerca hacía que la tensión se sintiera más fuerte, como una olla a presión a punto de estallar. Por dentro, me preguntaba también si sería prudente hacer una pregunta directa, si debía intentar esclarecer aquello de inmediato o dejar que el tiempo revelara la verdad. Ambas opciones me parecían temerosas, pues no quería ni provocar un conflicto abierto ni permitir que este silencio hiriente creciera impune. Así transcurría ese breve instante, marcado por el empujón que pareció más pequeño para otros, pero que para mí representó la culminación de sentimientos contenidos y la señal indiscutible de una fractura invisible en la familia. El ambiente continuó,
La cámara capturó la imagen, pero yo sabía que la foto era solo la superficie de una historia mucho más profunda que estaba comenzando a escribirse ese día. ¿Deseja que yo prosiga con el próximo tópico? El empujón de mi nuera, aunque breve y discreto, no pasó desapercibido para todos. Mientras que algunos familiares estaban absortos en sus propias conversaciones o en el bullicio típico de las reuniones, otros percibieron la tensión que emergió en ese instante y no pudieron evitar reaccionar, aunque de formas muy distintas. La diversidad de respuestas y emociones entre los presentes reflejó con claridad cómo las relaciones familiares son complejas y cómo cada persona interpreta un mismo acontecimiento desde su propio punto de vista. Poco después del empujón, se produjo un silencio momentáneo que era inusual en un ambiente que hasta ese momento estaba lleno de risas, charlas y movimientos animados. Este silencio fue el primer indicio de que algo no iba bien. Algunas personas se miraron de reojo, tratando de entender qué había pasado sin que nadie hablara abiertamente. En esos segundos que pueden parecer eternos, el aire se cargó de una sensación extraña, como una corriente eléctrica que recorre el cuerpo cuando uno intuye que la armonía está siendo fracturada. Mi hijo, que hasta ese momento había estado charlando con un primo, levantó la vista con una expresión de sorpresa moderada. El hecho de que mi nuera me hubiera empujado era algo inesperado, y aunque en general había una coexistencia pacífica dentro de la familia, seguramente él tampoco imaginaba que ella podría hacer algo así delante de todos. Cuando me vio fuera de lugar, interrogó con la mirada directamente a su esposa. Otros miembros de la familia reaccionaron de manera distinta. Por ejemplo, algunos primos más jóvenes, que estaban acostumbrados a las dinámicas habituales pero menos atentos a las sutilezas, simplemente apenas notaron el incidente y pronto volvieron a sus juegos o conversaciones. Sin embargo, los adultos mayores y aquellos con un rol más protector dentro del grupo captaron rápidamente que había una disputa velada en curso. Una tía que siempre ha sido muy observadora se acercó discretamente a mí y susurró con preocupación: ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Fue un pequeño gesto de apoyo que me hizo sentir menos solo en ese momento incómodo. Otros, desde la distancia, intercambiaban miradas y comentarios en voz baja, intentando comprender o quizás catalogar la situación para decidir cómo actuar. Hubo también quienes optaron por la indiferencia como mecanismo para evitar tensiones. Algunos familiares, tal vez por miedo a involucrarse o por no querer perturbar la celebración, decidieron mirar hacia otro lado, evitando involucrarse en lo que veían como un asunto privado entre adultos. Esta actitud de evasión reflejaba el riesgo de silencios que, lejos de resolver conflictos, los alimentaba. Mientras tanto, mis nietos, aunque aún cargados con la inocencia infantil, empezaron a percibir la atmósfera distinta. El menor, que justo había hablado poco antes, estaba un poco confundido por las miradas y el silencio que siguió al empujón. Su reacción fue espontánea y sincera, pero también reveladora. Sin querer, dijo unas palabras que captaron la atención de mi hijo y fueron clave para entender más allá de lo evidente. En ese momento, me di cuenta de que en el entorno familiar no solo reaccionamos a los hechos externos, sino también a las emociones invisibles que cada uno proyecta. La incertidumbre y la tensión se propagaron silenciosamente, haciendo que la emoción colectiva cambiara de temperatura en cuestión de segundos. Además, el impacto del suceso tuvo un efecto inesperado sobre varios miembros de la familia que no estaban directamente involucrados en el conflicto. Algunos se encontraban incómodos ante la posibilidad de que una fractura personal pudiera convertirse en algo más público. Otros sintieron tristeza al ver cómo un momento especial se había ensombrecido por una acción tan pequeña, pero significativa. Un fenómeno interesante que observé fue la manera en que algunos adoptaron posturas diferentes según su cercanía emocional conmigo y con mi nuera. Algunos familiares que me apoyaban y querían mantener la paz me miraban con compasión y aliento silencioso, mientras que aquellos más cercanos a mi nuera parecían justificar la situación o evitar cuestionar su comportamiento. Esto evidenciaba una división latente en las alianzas y afectos dentro del grupo familiar, complicando aún más la dinámica. A medida que la foto estaba a punto de ser tomada, la atmósfera se volvió más tensa. Los fotógrafos, ajenos a los detalles personales, pedían que todos posaran rápidamente y mantuvieran una sonrisa, pero para muchos ya no era posible simular una felicidad completa.
La dualidad entre la sonrisa impuesta y la incomodidad interna creaba un contraste palpable. Algunos de los menores insistieron en jugar para aliviar la carga del momento, mientras los adultos comenzaban a intercambiar miradas llenas de preguntas mudas. ¿Qué había llevado a ese gesto? ¿Se resolvería prontamente? ¿Qué implicaba para la unidad familiar? Durante el resto del evento, aunque la reunión continuó, la tensión permaneció como un hilo invisible que recorría el ambiente. Ciertas conversaciones quedaron suspendidas y algunos participantes se mostraron más cautelosos, evitando temas delicados o encuentros directos. Esa misma noche, en los murmullos de despedida, era evidente que el empujón de mi nuera no era un incidente menor, sino un síntoma claro de que, bajo la superficie de lo cotidiano, había emociones y conflictos que necesitaban ser abordados antes de que la fractura se hiciera insalvable. Aqui está o desenvolvimento detalhado do tópico 4 e o comentário de Nieto com aproximadamente 6.000 caracteres. Number 4. El comentario del nieto. Fue un instante inesperado y sencillo, pero que marcaría profundamente lo que sucedió aquel día familiar. Mientras nos reagrupábamos para la foto, y la tensión derivada del empujón de mi nuera aún latía en el ambiente, mi nieto, con la inocencia que caracteriza a los niños, pronunció un comentario que, sin saberlo, trajo la verdad a la superficie y alertó a mi hijo sobre lo que realmente estaba pasando. El niño, al estar cerca de mí, notaba la extrañeza en el ambiente, aún sin comprender del todo las sutilezas de las emociones que dominaban a los adultos. Su voz, pequeña pero sincera, rompió ese silencio incómodo con palabras que algunas personas escucharon y muchas más no querrían oír, pero que no podían dejar de ser ciertas en su pureza y espontaneidad. Lo que dijo fue algo simple, tales como ¿por qué la tía me empuja?, o una observación que delataba el distanciamiento silencioso que el niño percibía en la interacción de los adultos. En ese comentario natural, sin doble intención, estaba una pregunta que resonaba fuerte en el cuerpo familiar. ¿Qué estaba pasando entre mi nuera y yo? Mi hijo, que hasta entonces había estado intentando pasar desapercibido, se detuvo al instante. La voz de su hijo le alcanzó con una claridad inesperada que alcanzó a explorar la superficie del problema que él aún no había terminado de comprender completamente. Las palabras del niño trajeron luz sobre la incomodidad que él mismo empezaba a sentir, pero que no había podido identificar o enfrentar directamente. El comentario del nieto actuó como un espejo, mostrando la realidad detrás de los gestos y silencios, y empujando a mi hijo a fijar la atención en algo que no podía seguir ignorando. El niño no solo expresaba espontaneidad infantil, también expresaba una verdad incuestionable que solo los niños pueden evidenciar, por su manera directa de percibir sin prejuicios. En ese momento, el grupo familiar entero pareció contener la respiración. Algunos padres y abuelos intercambiaron miradas con significado, entendiendo que una pequeña frase había destapado velos que todos sentían pero no querían admitir ni difundir. Fue un recordatorio de que los niños, con su autenticidad, muchas veces actúan como catalizadores para que los adultos afronten lo que prefieren ocultar o posponer. Mi hijo reaccionó con una mezcla de sorpresa y preocupación. El comentario de su hijo revelaba que el niño había observado algo más que un juego inocente y que la conducta de su esposa estaba afectando a todo el núcleo familiar. Al escuchar a su hijo, comenzó a analizar con mayor claridad la situación y a recordar momentos previos donde quizá también había pasado por alto señales similares de malestar. Mientras tanto, yo sentí un alivio interior al ver que, aunque a través de los ojos de un niño, la verdad empezaba a abrirse camino y que la negación o el silencio no serían más opciones. Las palabras del nieto, libres de malicia, sirvieron para sacar a la luz una realidad incómoda pero necesaria para poder resolverla. En contraste, mi nuera mostró una expresión de molestia al escuchar el comentario, como si el niño hubiera traído un reproche o una acusación directa hacia ella. Su postura corporal se tensó aún más, y volvió a alejarse, mostrando que no estaba preparada para enfrentar ni explicar el motivo de su gesto. El hecho de que un pequeño pudiera evidenciar una cuestión adulta que se intentaba disimular puso en evidencia no solo el poder de la inocencia infantil, sino también la fragilidad de las relaciones familiares y cómo, por más que queramos ocultar nuestros conflictos, estos siempre terminan manifestándose en formas visibles. Aquella frase del nieto fue un detonante para que la atmósfera cambie definitivamente.
Ya no había lugar para la ignorancia voluntaria ni para la falsa tranquilidad. Todo el mundo, incluso quienes no hablaban, entendía que había una problemática relevante y que era necesario afrontarla. Más allá de la sorpresa momentánea, ese comentario puso en alerta a mi hijo, quien tomó la decisión de observar con mayor atención y estar listo para confrontar lo que fuera necesario por el bienestar de su familia. La palabra del niño fue como una señal clara de que había que actuar, que la familia necesitaba sanación, y sobre todo, comprensión mutua. El papel del nieto en aquel día fue único e imprescindible. Sus palabras inocentes y directas rompieron el velo de silencios que muchas veces en las familias se mantienen para evitar conflictos, pero que solo terminan dañando a todos. Fue, sin querer, el detonante que despertó una realidad hasta entonces ocultada. Por eso, aquel comentario simple fue mucho más que palabras infantiles. Fue la clave para que finalmente se iniciara un proceso de apertura y diálogo que hasta ese momento parecía imposible de lograr. La familia estaba frente a una encrucijada, y gracias a las palabras del niño, comenzamos a entender que los problemas no podían seguir siendo escondidos bajo la apariencia de armonía superficial. ¿Deseja que yo continúe con el tópico 5? El comentario de mi nieto, tan inocente y directo, fue el detonante que logró que mi hijo finalmente abriera los ojos ante una realidad que hasta entonces había estado evaluando en silencio, pero sin la plena conciencia de toda su profundidad. La percepción de lo que ocurría entre su esposa y yo no era nueva para él, pero esa pequeña voz infantil fue la que le mostró con claridad que la situación no podía seguir siendo ignorada. Al escuchar al niño, mi hijo sintió una mezcla de emociones encontradas: sorpresa, preocupación, tristeza y también una determinación creciente para comprender lo que realmente estaba sucediendo y actuar en consecuencia. Hasta ese momento, se había mantenido quizás un poco distante del conflicto, por respeto a ambos lados o por no querer entrometerse en algo que pensaba resolvería el tiempo. Pero en ese mismo instante supo que el tiempo ya no era un aliado. Mientras la cámara capturaba la imagen familiar que, para el resto, parecía normal, él comenzó a observarme con más atención y a analizar la expresión de mi nuera. Las piezas empezaron a encajar en su mente: el empujón durante la foto, la tensión en su rostro, sus evasivas y la incomodidad que hasta entonces él había minimizado o atribuido a malos entendidos pasajeros. Sentía un nudo en el estómago al notar que la persona que amaba y con la que había formado su familia podía estar causando una fractura en uno de los lazos más importantes: su relación conmigo, su padre. Fue en ese instante cuando decidió que ya no podía quedarse callado ni fingir que todo estaba bien. Mi hijo también recordaba momentos previos con detalles que antes había pasado por alto o preferido no interpretar. Pensó en conversaciones truncas, en miradas crispadas, en actitudes distantes que ahora cobraban sentido y le hacían sentir un peso en el corazón. Comenzó a preguntarse si alguna señal había sido desconocida a propósito o si simplemente la dinámica familiar había cambiado en formas que nadie había querido enfrentar. Con el rostro serio, se acercó a su madre, a su esposa y luego a mí, buscando respuestas. Hizo una pregunta simple pero cargada de significado: ¿qué está pasando aquí? Su tono era firme pero respetuoso, mostrando que quería entender sin castigar, pero que esperaba honestidad. La nuera se mostró evasiva, intentando evitar el contacto visual y ofreciendo respuestas imprecisas. Mi hijo no se dejó desviar. Insistió con calma pero con determinación. Para él, no era momento de culpar sino de confrontar la realidad que estaba dañando a la familia. En sus ojos brillaba el deseo de reparar el daño y evitar que esa distancia afectara irreparablemente los vínculos. En ese instante, supe que mi hijo tomaba un rol distinto en aquella familia: el de mediador, protector y, sobre todo, de alguien que no iba a permitir que el silencio o la desconsideración se apoderasen de nosotros. La imagen que muchos tenían de nuestra familia como un bloque unido comenzaba a mostrar fisuras, y él era consciente de que solo a través del diálogo y la comprensión se podrían intentar reparar. La conversación que se inició entonces fue difícil y cargada de emociones. Mi hijo expresó cómo se sentía al ser testigo del distanciamiento entre su esposa y su propio padre, las preocupaciones por el bienestar de todos, especialmente de los niños que percibían la tensión y se veían afectados sin entender por qué. Mientras hablaba,
Sus palabras dejaron claro que no estaba dispuesto a permitir que estas diferencias se alimentaran en silencio o que siguieran dañando nuestra armonía. Recordaba con nostalgia tiempos en que la familia era más cercana, y sabía que ese momento de crisis podía ser una oportunidad para redefinir nuestras relaciones, aunque las heridas iban a necesitar tiempo para sanar. Yo, por mi parte, sentí un profundo alivio al ver que mi hijo finalmente reconocía lo que para mí había sido evidente. Su atención, preocupación y deseo de solución representaban una esperanza en medio de tanta incertidumbre. Era la señal de que no estaba solo en esta situación y que juntos podríamos enfrentar, y con suerte, resolver las dificultades. También reflexioné sobre la posición difícil en la que se encontraba, dividido entre el amor hacia su esposa y el respeto hacia su familia de origen. Entendí que para él no era sencillo manejar este conflicto, pues implicaba navegar entre las responsabilidades y afectos que sentía hacia ambos lados. Essa tomada de consciência não apenas mudou a dinâmica daquele momento, mas também preparou o terreno para ações futuras que buscariam diálogo e reconciliação. Meu filho passou a prestar mais atenção aos pequenos detalhes, escutando com mais sensibilidade tanto a mim quanto a minha nora, e procurando criar espaços onde as questões difíceis poderiam ser discutidas abertamente. Nesse dia, ele se transformou em um pivô importante da família, alguém que percebeu cedo que os conflitos, ainda que invisíveis aos outros, existiam e precisavam ser enfrentados. Seu papel ali era crucial: ajudar a construir pontes, abrir canais e impedir que o silêncio ou o afastamento se tornassem um abismo definitivo. O despertar do meu filho diante daquele comentário do neto e do empurrão da nora marcou o início de uma nova fase para todos nós. Uma fase de conscientização, questionamentos y, espero, de cura progresiva. Tras el despertar de la conciencia en mi hijo, la situación había llegado a un punto donde el silencio y la indiferencia ya no eran opciones posibles. La tensión latente, que hasta entonces se manifestaba solo en gestos sutiles y miradas evasivas, comenzó a exigir un enfrentamiento abierto y necesario. La confrontación que se venía era inevitable y esperaba que, aunque difícil, fuera el paso hacia una solución o al menos un entendimiento que evitara mayores fracturas. Mi hijo asumió con madurez su rol de mediador, aunque consciente de que la posición empeñaría su equilibrio emocional. Sabía que enfrentarse a su esposa y a mí no sería sencillo, pues ambas partes tenían sus sentimientos y razones, y lo más importante, el amor que nos une como familia. Sin embargo, postergar el diálogo solo estaría prolongando una situación incómoda que se estaba volviendo insostenible. Decidió llamar a mi nuera a un lado, en un lugar más privado, lejos de los ojos de los demás familiares que permanecían expectantes y algo incómodos con la tensión en el aire. La conversación comenzó con calma, con preguntas claras y directas, pero también con respeto, en un intento de crear un espacio seguro donde las palabras pudieran fluir sin ataques ni defensas exageradas. Hablamos porque siento que algo no está bien, dijo mi hijo, con una voz firme pero cuidadosa. Lo que pasó con tu padre durante la foto nos afectó a todos, y creo que necesitamos entender qué pasa entre ustedes. Fue un momento de vulnerabilidad para todos, en el que aparecieron emociones reprimidas y no expresadas hasta ese momento. Mi nuera, al principio, mostró una resistencia natural. Negó que sus actos tuvieran intenciones de herir, afirmó que lo del empujón había sido un gesto brusco pero sin mala intención, y trató de minimizar la situación. Sin embargo, la mirada atenta de mi hijo le indicaba que esa fue una respuesta insuficiente. Él insistió en saber qué había detrás de ese gesto y qué emociones lo habían motivado. Finalmente, después de unos minutos de silencio, comenzaron a salir palabras más sinceras. Ella confesó sentirse incómoda en reuniones familiares numerosas, con tensión acumulada de años de pequeños desacuerdos no resueltos y situaciones que la habían hecho sentirse excluida o juzgada en ciertos momentos. Admitió que no había podido expresar sus emociones abiertamente por miedo a crear conflictos mayores, pero que ese empujón fue un estallido, una manera de manifestar una sensación de frustración y rechazo que llevaba tiempo acumulando. Esa confesión dejó claro que el problema no era solo el gesto físico, era el reflejo de una fractura emocional que había estado creciendo sin atención. Mi hijo escuchaba atentamente, sin perder la calma, entendiendo que el camino para curar las heridas sería largo y requeriría voluntad de ambas partes. Luego,
Llegó mi turno para hablar. Con sinceridad, expliqué cómo había recibido ese empujón y lo que significaba para mí. Un rechazo tangible que dolía mucho más por venir de alguien a quien consideraba parte importante de la familia. Expresé mi deseo de que pudiéramos superar esas diferencias y restablecer un vínculo de respeto y cariño, fundamental para todos. La confrontación no fue un ataque ni una discusión acalorada, sino un enfrentamiento necesario y saludable, un intento de sinceridad que permitió clarificar malentendidos, revelar emociones ocultas y establecer las bases para un diálogo más abierto y honesto. Fue la primera vez que verdaderamente hablamos sin reservas sobre el tema, sin tapujos ni evasiones. En medio de esa conversación, mi hijo actuó como un pilar fundamental, asegurándose de que la comunicación fuera respetuosa, interrumpiendo cuando la conversación desviaba hacia reproches y recordándonos que el objetivo era sanar y fortalecer la familia, no dividirla más. El proceso fue difícil y en algunos momentos doloroso. No faltaron lágrimas ni palabras que dolieron. Pero también fue esperanzador, una señal de que estábamos dispuestos a enfrentar lo que hacía falta para mejorar nuestra convivencia. Después de esa confrontación, el ambiente comenzó a cambiar, aunque lentamente. La tensión que se prolongó durante años empezó a disiparse poco a poco, dando lugar a un espacio para el perdón y la reconstrucción. Pero todos sabíamos que esa conversación era solo el primer paso de muchos, una semilla que necesitaba cuidado para crecer. La confrontación inevitable nos mostró que, en las familias, las heridas no desaparecen solas y que evitar hablar es solo posponer la necesidad de entendernos verdaderamente. Fue un momento crucial que marcó un antes y un después en cómo nos relacionaríamos de allí en adelante. En definitiva, esa confrontación abrió caminos que, aunque difíciles, prometían llevarnos de la confusión y el dolor hacia un lugar mejor donde pudiéramos reencontrarnos como familia, con las diferencias aclaradas y un compromiso renovado de respeto y amor. Después de la confrontación inicial que fue inevitable, llegó el momento crucial en el que mi nuera decidió abrirse y compartir su versión y explicación sobre aquel gesto que había causado tanta conmoción familiar. Fue un capítulo lleno de emociones encontradas, revelaciones y también, en cierta medida, alivio, ya que al fin salieron al aire sentimientos y pensamientos que durante mucho tiempo habían estado reprimidos. Desde el principio, su postura mostró una mezcla de nerviosismo y sinceridad. Había sido difícil para ella admitir que la relación entre nosotros no era tan armoniosa como muchos creían. Dijo que había experimentado en los últimos años una creciente frustración y sensación de incomodidad dentro del entorno familiar, no solo por situaciones puntuales, sino por un conjunto de dinámicas y actitudes que la hacían sentirse excluida, y a veces, juzgada. Cuando comenzó a hablar, explicó que el empujón durante la foto no fue un acto impulsivo sin sentido, sino un reflejo de emociones que llevaba acumulando y que no había sabido expresar de otra manera. Pidió que se entendiera que no quería ofenderme personalmente, sino que era el símbolo de un malestar general que afectaba la relación entre nosotros, por extensión, el ambiente familiar. Ella recordó momentos previos en los que había sentido que sus opiniones y sentimientos no eran considerados, que había enfrentado pequeños comentarios y actitudes que la hacían sentirse desplazada dentro de la familia. Esos detalles, dijo, no siempre eran evidentes o tan graves para los demás, pero para ella acumulaban un peso y generaban inseguridad. También mencionó que, en ocasiones, había sentido que su voz era minimizada o ignorada en decisiones familiares importantes, y que esa sensación le producía una distancia emocional creciente. Reconoció que no había sabido cómo abordar esos sentimientos de manera abierta y que, al contrario, a veces prefería callar para evitar conflictos, pero que eso solo había empeorado la situación. A lo largo de su explicación, buscó que entendieran que su malestar no provenía solo de interacciones conmigo, sino de una percepción de falta de aceptación por parte de varios miembros de la familia, alimentada por diferencias de carácter y formas de ver la vida que no habían sido discutidas ni resueltas adecuadamente. Mi nuera también admitió que, pese a sus temores y dificultades, desea profundamente formar parte de la familia y construir puentes. Expresó que su gesto, aunque equivocado, fue una llamada de atención que la hizo darse cuenta de que era necesario cambiar cosas para mejorar las relaciones y evitar que los problemas se enquisten. En algunos momentos, su voz se quebró y las lágrimas afloraron,
mostrando la carga emocional que todo aquello representaba para ella. Aclaró que no buscaba excusas, sino comprensión y una oportunidad para ser escuchada y valorada en la familia. Reconoció que había errores de ambas partes, que la falta de comunicación y la acumulación de resentimientos gestaron aquella tensión y que ahora comprendía que habíamos llegado a un punto en que era necesaria una conversación honesta y un compromiso conjunto para avanzar. Esta explicación, aunque dolorosa para todos, se recibió con respeto. Fue un paso esencial para que la familia pudiera empezar a desarmar los malentendidos que durante años habían ido creando distancia y disconformidad entre nosotros. La verdad de mi nuera también sirvió para que todos reflexionásemos sobre la importancia de escuchar activamente a los demás, de expresar sentimientos antes de que se conviertan en problemas y de valorar la diversidad de opiniones y formas de ser dentro de una familia. Por mi parte, escuchando con atención, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el dolor que ella había sentido y por los momentos difíciles que habíamos compartido, pero alivio porque, al fin, estaba hablando con sinceridad y queriendo solucionar en lugar de ocultar. Las palabras de mi nuera permitieron que la dinámica familiar cambiase, al menos en esa ocasión. Permitieron que el ambiente, que parecía estar al borde de fracturarse, tuviera una apertura para el diálogo y la empatía. Al final, entendimos que este no era el fin de los conflictos, pero sí un inicio para manejarlos de una forma más constructiva y respetuosa. Fue una lección para todos sobre la importancia de mirar más allá de los gestos para entender las emociones y las historias personales que los generan. Ese día, la explicación de mi nuera fue más que una defensa. Fue una puerta abierta para la reconciliación, el reconocimiento mutuo y la voluntad de caminar juntos hacia un futuro donde la familia pudiera ser un espacio seguro y de apoyo para todos. El empujón de mi nuera durante la foto y las revelaciones posteriores provocaron ondas de impacto que atravesaron a toda la familia, afectando la dinámica que hasta entonces habíamos considerado estable y armoniosa, aunque imperfecta. Aquella acción aparentemente pequeña reveló fracturas profundas que, aunque invisibles a simple vista, habían estado creciendo silenciosamente y ahora ya no podían seguir siendo ignoradas. En los días posteriores al incidente, el efecto en los miembros de la familia fue tangible y diverso. La noticia, el rumor o el conocimiento del conflicto se filtraron a través de conversaciones informales, mensajes y miradas que decían más que las palabras. La tensión se transformó en preocupación, tristeza, dudas y también en la necesidad creciente de buscar soluciones. Algunos familiares reaccionaron con consternación. Para ellos, la imagen de unidad y cariño que siempre quisimos proyectar se vio sacudida por un acontecimiento que parecía demostrar que no todo era tan perfecto ni fácil como aparentábamos. Muchos se sintieron desconcertados por lo que escucharon y vieron, porque representaba una ruptura en la narrativa familiar que habían construido desde hace años. Otros adoptaron posturas distintas, tomando partidos tácitos o explícitos. Algunos mostraron solidaridad con mi nuera, entendiendo que quizás sus sentimientos y vivencias merecían mayor empatía, mientras que otros se posicionaron más cerca de mí, lamentando el distanciamiento creciente y el deterioro de una relación que debería ser fuente de apoyo y cariño. Esta división impactó incluso en las pequeñas interacciones diarias. Las conversaciones se volvieron cuidadosas, con algunos evitando tratar temas delicados o incluso cambios en la participación en reuniones familiares, ya que la posibilidad de conflictos aumentaba el nivel de estrés para muchos. Los niños, como reflejo de esa situación, mostraron señales de incomodidad. Algunos eran demasiado pequeños para comprender el contenido de los conflictos, pero sí percibían las emociones disonantes y la atmósfera diferente en eventos familiares. Se notaba que reían menos, que se mostraban más callados y pendientes de la reacción de los adultos. La fractura también se sintió en los espacios físicos de las reuniones. Se evitaban ciertos lugares, había cambios en las ubicaciones para comidas o fotos, y algunos intentaban mantenerse al margen para no sentirse involucrados en disputas. Esto empezó a crear una sensación de desconexión, como si la familia empezara a dividirse en grupos más pequeños o distantes. Durante ese periodo, hubo momentos de tristeza colectiva, porque la familia que tantos años había cultivado una relación cercana se encontraba enfrentando la realidad de que las heridas emocionales no desaparecen solas. Cada uno empezó a cuestionarse qué había fallado,
qué señales habían pasado desapercibidas y cómo podían contribuir a sanar las diferencias. Algunos familiares mayores expresaron preocupaciones sobre el futuro, temiendo que la crisis pudiera terminar por derrumbar la unidad familiar. Sus palabras reflejaban no solo nostalgia por tiempos pasados, sino también sabiduría adquirida de experiencias previas donde el silencio y la indiferencia terminaron por agravar conflictos. En medio de estos sentimientos, otros aprovecharon para alentar el diálogo y la reconciliación, intentando ser puentes entre las partes y promoviendo encuentros o conversaciones que pudieran facilitar la comprensión y el perdón. Lo que quedó claro es que la familia, como sistema, había sido sacudida y que sus miembros tendrían que reorganizar sus relaciones para adaptarse a esa nueva realidad. Lo que en algún momento pudo haber sido una simple anécdota se convirtió en un tema central, en un punto de inflexión que marcaría nuestras interacciones en el futuro cercano. El impacto también afectó nuestras celebraciones y momentos compartidos. Eventos que antes eran motivo de alegría plena, pasaron a ser ocasiones donde muchos mantenían una guardia emocional, evaluando cada gesto y palabra para evitar nuevas tensiones o malentendidos. De manera más profunda, la experiencia enseñó a la familia la importancia de la comunicación sincera, el reconocimiento de las emociones individuales y el respeto hacia las diferencias, aspectos fundamentales para mantener la cohesión y el cariño a pesar de las dificultades. Finalmente, esa situación puso a prueba la capacidad de la familia para reinventarse, para aprender de sus errores y para valorar más que nunca el compromiso mutuo de apoyarnos y entendernos en las buenas y en las malas. El impacto que tuvo ese empujón y la posterior realidad que destapó fue tanto una llamada de atención como una oportunidad para crecer. Porque a pesar del dolor y las dificultades, la familia sigue siendo un espacio sagrado donde, con voluntad y amor, se pueden encontrar caminos de reconciliación y unión auténtica. Después de que el incidente del empujón se convirtiera en el centro de atención y tras las primeras conversaciones cargadas de emociones, la familia comprendió que para sanar las grietas existentes era indispensable abrir un espacio de diálogo sincero y profundo. No se trataba de una charla superficial o evasiva, sino de un encuentro emocional que requería valentía, humildad y la voluntad real de escuchar y ser escuchados. Este diálogo familiar comenzó algunos días después, convocado por mi hijo, quien asumió la responsabilidad de reunir a los miembros clave para tratar de resolver las tensiones que ya afectaban la convivencia cotidiana. Se hizo en un ambiente tranquilo, preferentemente en nuestro hogar, un lugar que conocíamos y que facilitaba la confianza necesaria para expresarnos. Desde el inicio, la conversación estuvo marcada por la honestidad. Cada persona tuvo la oportunidad de expresar cómo se sentía, que había vivido en relación con aquel empujón y las emociones que se habían generado a partir de allí. Fue un ejercicio difícil y delicado, pues todos sabíamos que íbamos a revisar heridas y hablar de temas que a veces preferimos evitar por miedo al conflicto o a lastimar a otros. Mi nuera habló con apertura, reconociendo que su gesto no fue el mejor modo de manifestar su descontento y que tenía frustraciones por expresar y resolver. Admitió que esperaba que, al decir lo que sentía, pudiéramos entendernos mejor y trabajar juntos para evitar repetir errores. Su sinceridad inspiró que otros también se animaran a abrir sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. Yo mismo expresé mis sentimientos, hablando sobre cómo ese empujón me hizo sentir rechazado y dolido. Reconocí que a veces podía tener actitudes rígidas o poco comprensivas, pero que nunca había intentado dañar a nadie, sino solo cuidar la familia y preservar la unión. Quise dejar claro que, aunque impactado, estaba dispuesto a sanar y perdonar, siempre que hubiera un compromiso genuino de cambio. Mi hijo intercaló sus palabras entre los demás, buscando mantener el respeto y el equilibrio. Su rol como moderador fue fundamental para que no se desbordaran las emociones y para que todos sintieran que sus opiniones y sentimientos eran válidos y tenidos en cuenta. Otros familiares aportaron su perspectiva, enriqueciendo la conversación. Algunos hablaron de cómo la falta de comunicación había ido deteriorando relaciones y cómo el miedo o la indiferencia solían ser obstáculos para superar problemas. Se reflexionó sobre la importancia de no guardar silencios al enfrentar dolores y diferencias. Durante ese diálogo, se establecieron acuerdos para mejorar la convivencia, más comunicación abierta, formas de expresar desacuerdos sin recurrir a actitudes hirientes,
espacios para escuchar a cada integrante y el compromiso de evitar que pequeños conflictos se acumulen hasta explotar. Las lágrimas fueron inevitables en varios momentos. La emoción que nos unió no solo fue tristeza por lo vivido, sino también esperanza por lo que podíamos construir juntos. Comprendimos que la familia no es un simple grupo de personas unidas por la sangre, sino un tejido de relaciones que requiere atención, cuidado y amor constante. También surgió la idea de buscar ayuda externa si fuera necesario, como terapia familiar, para guiar estos procesos de manera profesional y garantizar que la reconciliación fuera profunda y duradera. Esa apertura mostró que estábamos dispuestos a hacer todo lo posible por mantenernos unidos. El diálogo nos permitió ver que, detrás del conflicto, había mucho cariño y deseos de estar juntos, pero también que los rencores acumulados solo podían resolverse enfrentándolos con valentía y responsabilidad. Aprendimos que escuchar no es solo esperar para hablar, sino abrir el corazón para comprender al otro. A partir de ese encuentro, cada uno de nosotros empezó a actuar con más empatía en las reuniones familiares. Las formas en que nos relacionamos cambiaron lentamente, con gestos de reconciliación y pequeños actos de apoyo que mostraban que el diálogo no era solo una charla, sino un punto de inicio para transformar nuestra realidad. Fue también una oportunidad para fortalecer la confianza y para que los niños vieran que los adultos pueden enfrentar dificultades, hablar de emociones y solucionar problemas, dándoles un ejemplo positivo de manejo de conflictos. Ese sincero diálogo familiar, aunque complejo y en ocasiones doloroso, se convirtió en la base para una nueva etapa en nuestras vidas, donde la comunicación y el afecto serían los pilares fundamentales para superar diferencias y crecer juntos. Nos enseñó que ninguna familia está exenta de crisis, pero que esas crisis también son oportunidades para aprender, renovarse y consolidar vínculos genuinos que perduren más allá de las dificultades. Tras el sincero y profundo diálogo familiar que marcó un antes y un después en nuestra convivencia, comenzó una etapa crucial y desafiante: la búsqueda consciente y constante de la reconciliación. Este proceso no fue ni rápido ni fácil. Requirió paciencia, esfuerzos reiterados y la voluntad real de superar heridas y construir puentes más firmes que los que antes se habían deteriorado. La reconciliación, para nuestra familia, no significó simplemente olvidar el incidente del empujón o las tensiones acumuladas, sino comprender que cada uno de nosotros llevaba consigo sentimientos y vivencias que tenían que ser respetados y atendidos. Fue un proceso de aceptación mutua, donde coincidimos en que los errores del pasado no definirían nuestro futuro si éramos capaces de aprender y evolucionar juntos. Primero, tomamos conciencia de que las heridas emocionales deben ser tratadas con delicadeza, y que el perdón es una decisión diaria, no un evento puntual. Cada miembro decidió hacer un compromiso con la paciencia, especialmente frente a episodios donde aún emergían tensiones o desencuentros. La comunicación fue la clave para que la reconciliación se mantuviera viva y genuina. Aprendimos a cultivar espacios donde pudiéramos expresar no solo desacuerdos, sino también afectos, reconocimientos y aprendizajes. Practicamos la escucha activa, procurando entender el punto de vista del otro antes de intentar ser entendidos. Mi nuera, en particular, mostró un esfuerzo notable por mejorar su relación conmigo y con el resto de la familia. Se comprometió a ser más abierta y a buscar ante cualquier malestar un diálogo inmediato, evitando que pequeñas incomodidades se acumularan en resentimientos. Esta actitud tuvo un impacto positivo en la dinámica familiar y abrió puertas a una convivencia más armoniosa. Yo, por mi parte, me esforcé también en mostrar más flexibilidad y disposición a comprender las diferencias, dejando de lado prejuicios y rigideces que, sin notarlo, a veces causaban distanciamiento. El proceso me impulsó a mejorar la empatía y a valorar la importancia del respeto y la paciencia. Mi hijo, como vínculo natural entre ambos, continuó actuando como mediador y ejemplo de conciliación. Su rol fue fundamental para que las tensiones no se suavizaran solo de palabras sino en hechos concretos y cotidianos. Fue un nexo que nos ayudó a mantener el rumbo, recordándonos la importancia de mirar siempre hacia el bienestar colectivo. En paralelo, la familia entera empezó a reconocer la importancia de no permitir que las diferencias personales se transformaran en divisiones irreparables. Se promovieron encuentros más frecuentes y la participación en actividades conjuntas, no solo para celebrar,
sino también para fortalecer lazos y compartir momentos de alegría y apoyo. El proceso de reconciliación también implicó redefinir ciertas reglas de convivencia, como respetar espacios individuales, evitar comentarios hirientes o actitudes que pudieran ser malinterpretadas, y valorar las contribuciones y perspectivas diversas que cada uno aporta. Además, buscamos ayuda externa en forma de terapia familiar, lo que nos brindó herramientas para manejar conflictos, mejorar la comunicación y comprender mejor las dinámicas internas. La intervención profesional fue un gran apoyo para sostener la reconciliación y hacerla perdurable. Con el tiempo, las heridas fueron cicatrizando y las relaciones mejoraron notablemente. Aunque ciertas diferencias permanecieron, aprendimos a convivir con ellas sin que afectaran la base de respeto y cariño que ahora fortalecíamos día a día. La reconciliación nos mostró que la familia no es un ideal estático ni perfecto, sino un proceso vivo, dinámico, que depende del compromiso constante de sus miembros para crecer y adaptarse. Nos recordó que el amor familiar es también voluntad, perdón, paciencia y, sobre todo, una comunicación sincera. Finalmente, aquella foto familiar que había sido el escenario de un momento tenso, se transformó para nosotros en un símbolo poderoso. No era solo la captura de una imagen, sino la representación del camino que habíamos recorrido, desde el conflicto, pasando por la confrontación, hasta llegar a la reconciliación. Ese camino nos enseñó a valorar más la presencia del otro, a respetar las diferencias y a reconocer que, al final del día, lo que realmente importa es el lazo que nos une y la intención de seguir construyendo juntos, pese a las dificultades. Con esa conciencia renovada, la familia encontró un nuevo equilibrio, más humilde pero también más fuerte, preparada para afrontar el futuro con esperanza, diálogo y cariño.